un inconveniente. Vamos a reformular algunas cosas para hacer como se dice, un aterrizaje final bueno. Y a ver, voy a proyectarles un rato mi pantalla. ¿Me escuchan, no? Cualquier cosa me pueden escribir por el chat, yo lo tengo acá abierto, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a volver a revisar, porque ayer les había pasado este video del doctor Ochoa, pero que está más resumido. Vamos a revisar la farmacoterapia fundamentalmente del sistema nervioso central. Entonces, vamos a, desde la sede de QX, nos van a enviar el video. Y el día 16, con el doctor Ochoa ahora, el 16, la próxima semana, voy a hacer más que esta parte, voy a hacer lo que es un resumen de todo el sistema nervioso central, ¿ya? De toda la farmacoterapéutica del sistema nervioso central, aplicado a la terapéutica, explicándoles cada grupo de fármacos, utilidad, ¿no? O sea, mecanismo, efectos adversos y utilidad. Haciéndolo de esa manera, una forma más fácil. De ahí va a ser prácticamente la mayor parte de la evaluación de este capítulo. Y además de eso, haremos manejo del dolor. ¿Ok? La analgesia y el manejo del dolor. Que eso había quedado pendiente, ¿no? Así que haremos esa revisión. Y lo que quería quedar con ustedes es si es factible el 23 de noviembre, que es antes del examen, que nos reunamos en vivo para hacer un resumen del curso. Un repaso y resumen del curso. A ver, pueden abrir su audio. Yo sí lo vería factible, doctor. Ya, entonces me gustaría, están creo los delegados ahí, además de Daniel, para que me coordinen la hora que es mejor para ustedes, para que separen el aula, que ya lo hemos usado antes. Keila sabe cuál aula es, creo que es el que siempre usan, un auditorio ahí este, donde pueden entrar todos, para que tengan todo el material listo y me digan la hora, ¿no? Yo voy a disponer del día para que ustedes me digan la hora, ¿ya? Entonces me voy ese día y hacemos en dos partes, ¿no? Hacemos un resumen del curso. Si es posible, me voy con algún otro docente, pero lo más probable es que vaya yo solo. Y con eso ya prácticamente damos culminado el curso y el 30 tomamos el examen, ¿ya? ¿Hay alguna duda del cuarto examen? Claro que sí. A ver, pregúntenme, ¿qué pasó? Si me pasan el si suben la pregunta ahí en el chat, yo al toque se las respondo por acá. ¿Qué dudas tienen del cuarto examen? Del tercero y del cuarto. Sí, creo que del tercero quedaba también algunas dudas. Súbanlo al chat y me dicen cuál es ¿no? Cópienlo ahí y me dicen cuál es el problema. Ya. Ya, pero súbanmelas, pónganmelas y se las explico ahorita. Sí, sí le dije que estaban bien, pero no sé, o sea, eso tenía que eh, mejor explicárselos a ustedes, ¿no? No lo tienen ahí a la mano. Nadie lo tiene. Ya, si no, la próxima clase.
más bien, delegado, mándenme todas las consultas y yo se las resuelvo al inicio, ¿ya? Todas las consultas que tengan de los exámenes, mándenme la pregunta, la clave y cuál es su consulta. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, doctor. Sí, entonces el 23 empezamos, probablemente nos prolonguemos un poco más, pero está bien, ¿no? Para recuperar. Si se podemos empezar antes, me avisan, el 16, ¿ya? Ok, ok. Y entonces ahí primero les resuelvo todas las preguntas que tengan, hacemos el resumen del sistema nervioso central y manejo de dolor y anestésicos. Todo eso lo hacemos ese día y el 23 hacemos el resumen del curso. ¿Ok? A ver, no sé, tienen que interactuar un poquito, no los escucho, ¿sí? O escriban o díganlo. Está bien, doctor. Todo está bien. Ya, todos de acuerdo. Perfecto. Ya, entonces, como le decía, si en sí tienen alguna pregunta específica en este camino, porque no hemos podido interactuar en otra área, mándenle la pregunta, ¿no? El escrita o en audio al delegado y él me la transmite, ¿ya? Me la transmite y yo se la respondo en forma inmediata, o sea, les hago un audio o les escribo la respuesta de la duda que tengan académica, ¿ok? No hay ningún problema. Vamos a aprovechar un poco más ese canal, pero háganlo a través del delegado, yo creo que él lo puede hacer rápido, se lo envían y él me lo reenvía y yo se lo de esa manera. O si desean, yo no tengo ningún problema, me escriben al WhatsApp del 996289936, ¿ya? Entonces ahí me ponen, soy alumno UPEU, su nombre y la consulta. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a coordinar ahorita para que entre esta clase que ya una parte se había hecho en la primera parte de neuro, pero quiero que ahora la tengan bien preciso porque ya no voy a entrar en esos temitas y voy a ir de frente a la farmacoterapéutica en la próxima clase, ¿ya? Entonces, vamos ahí. A ver, denme un segundo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra clase. Ya estamos listos para empezar nuestra clase. Ahora nos toca hablar de ciencias básicas, sistema nervioso, pero concretamente el capítulo de farmacología. Entonces, dicho esto, ahora lo que toca es conversar sobre cada uno de estos fármacos que actúan en estos receptores. O sea, vamos a ver los fármacos que actúan sobre los receptores GABA, que vendrían a ser los ansiolíticos. Vamos a ver los fármacos que actúan sobre dopamina, noradrenalina. En este caso puede ser el litio o los antidepresivos que actúan sobre serotonina y algunos noradrenalina. Vamos a ver los antipsicóticos que actúan contra los receptores dopaminérgicos. Vamos a ver los anticonvulsivantes que actúan a diversos niveles de la sinapsis de una neurona. Entonces, esos fármacos nos sirven básicamente, perdón, los neurotransmisores que hemos estudiado nos sirven para entender mejor la función de los fármacos. Luego de ver esto, vamos a conversar sobre el Parkinson, ¿correcto? ¿Qué fármacos intervienen para esta enfermedad? El Alzheimer, que también habíamos hablado de la acetilcolina. Y ya, pues, por terminar de ver la farmacología de los neurotrópicos, tocaremos un poquito de cefalea, ¿ya? Entonces, creo que eso es lo que nos compete conversar ahora. Así que pónganse cómodos y vamos a empezar. ¿Ya? Entonces arranquemos con esto.
¿Cuáles son las funciones de las benzodiazepinas? Entonces, primero tienen que recordar, esto que están viendo acá es un receptor GABAérgico, ¿correcto? Los receptores GABA se clasifican, tipo 1, tipo 2, tipo A, tipo B, pero no nos vamos a tranquear por ahora en eso, simplemente receptor GABA. Este receptor GABA es un receptor ionóforo. Ionóforo significa que mete un ion. ¿Qué ion, profesor? Cloro, mete cloro. Entonces, ¿qué pasa cuando meto cloro al intracelular? Entonces, lo que hago es disminuyo el potencial de membrana. ¿Eso qué significa? Hiperpolarizo. Hiperpolarizo. ¿Y qué significa hiperpolarizar? Hiperpolarizar significa que vamos a tirar el umbral, o sea, el potencial de membrana, perdón, más abajo que el umbral. Entonces eso va a inhibir a la neurona. Entonces los receptores GABAérgicos son inhibidores neuronales. ¿Entendieron? Y hasta. Entonces este conducto iónico por donde entra el cloro permite inhibir a la neurona. Correcto, profe. Entonces, ¿qué pasa? Este receptor se le pega el GABA, como estás viendo acá, en donde, profe, más o menos en el límite entre la subunidad beta y la subunidad alfa, ahí se pega el GABA, y de esa forma se abre el canal o el conducto iónico para que pase ¿quién? Para que pase el cloruro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace una benzodiazepina? O primero vamos según la historia. ¿Cuál es la droga más antigua que utilizamos para sedar personas? El alcohol, profe. Claro, ustedes saben que la cerveza se inventó antes que el agua potable. ¿Ya? Antes de tener agua potable, primero se fermentó cerveza. Así que el alcohol es un aliado del humano mucho antes que la sanidad. Entonces, el alcohol OH actúa acá, a nivel del conducto iónico. Entonces lo abre. El alcohol abre la entrada de cloro. Por eso es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Si no me crees, pregúntale a tu amigo que se emborrachó el fin de semana. Primero perdió el control prefrontal, se puso a hacer payasadas, a hablar tontería y media. Luego perdió el control límbico y se puso a llorar o se puso a pelear por alguien o con alguien. Y finalmente pierde el control en el propio tronco encefálico y empieza a vomitar, pierde el control cerebelo y empieza a tener mareos, ataxia y si se le pasa la mano a un alcohólico termina muriendo de paro respiratorio. ¿Correcto? Entonces, por esas cosas, el alcohol es un depresor peligroso. ¿Ya? Con el paso del tiempo se descubrió los barbitúricos que, oh sorpresa, actúan también acá, en los canales iónicos o conductos iónicos. Entonces, estos barbitúricos y el alcohol abren el canal de forma directa, por eso son tóxicos. Porque si se te pasa la dosis, le metes tanto cloro que el paciente termina siendo un paro. ¿Paro qué? Paro respiratorio. ¿Está bien? Entonces, cuando los farmacólogos se preguntaban, ¿y cómo puedo hacer para conseguir esos efectos depresores, pero sin el riesgo de irme al coma? Ahí es donde inventaron a estos fármacos, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas vienen a ser la respuesta a los fármacos depresores, como el barbitúrico o el alcohol, pero sin el riesgo del coma. ¿Ya? Entonces, por favor, apunten. Las funciones de las benzodiazepinas son las siguientes. Son sedantes, pero leves. Son sedantes leves. ¿Ya? Son anticonvulsivantes. ¿Por qué? Porque obviamente apagan la señal nerviosa. Son miorelajantes. Son miorelajantes, ¿correcto? Y finalmente son hipnóticos.
o sea, te ayudan a dormir. Y la función más importante son ansiolíticos. ¿Ya? Entonces, las 5 funciones que deben recordar que se ha descubierto sirven las benzodiazepinas, son sedantes. ¿Qué significa, profe? Que disminuyen mi sensorio, lo apagan. Son anticonvulsivantes. ¿Qué significa, profe? Que evitan o detienen una descarga anormal nerviosa en una convulsión. Son miorrelajantes, quiere decir que relajan la placa motora. Son hipnóticos, que quiere decir que inducen al sueño. Y finalmente son ansiolíticos, que significa que disminuyen la ansiedad mental o la preocupación. Entonces, ¿qué es la ansiólisis? Es ese efecto que tienen los fármacos sobre la tensión mental. Entonces, ahorita ustedes hagan un ejercicio. ¿Están estresados ahorita? ¿Hay algo que los estresa? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo personal, ¿no? A mí me estresa porque estoy acá rato mirando el reloj, por el tiempo de la clase, para que no se me pase, ¿no? O me estresa porque de repente llegó un poco tarde, o porque tengo cosas pendientes. Entonces, ¿qué pasa si deliberadamente yo decido, me llega todo? Al diablo, pues la clase se dictará, pues, ya. Y el diablo, pues lo que tengo pendiente ya se solucionará, ya lo que Dios quiera. Y de verdad tú te lo crees así, entonces te vas a notar cómo tu mente se relaja. Ya no te preocupa nada. Entonces, eso se llama ansiólisis. Y lo podemos hacer voluntariamente. Es simplemente concentrar, meditar en dejar que un problema se vaya o que ya no nos importe. Sin embargo, la gente que sufre de ansiedad, los que están enfermos con ansiedad, ya no pueden controlarlo. Y la ansiedad gobierna su vida. Eso vamos a ver en psiquiatría. Entonces, para ellos hay que darles ansiolíticos. ¿Correcto? Ya. Entonces, estos ansiolíticos son las benzodiazepinas. ¿Entendieron? Tenemos varios tipos. Tenemos el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, el lorazepam, el midazolam y el oxazepam. Son los 6 que yo les he separado para poder explicarles, porque cada uno tiene funciones diferentes. Entonces vamos a empezar. De todos estos, el que tiene una potencia alta y un tiempo de vida media largo, por lo tanto corre el riesgo de toxicidad y de adicción, es el diazepam. ¿Pero por qué? Porque uno de sus metabolitos es el oxazepam. Entonces, estos fármacos, diazepam y oxazepam, les da una potencia especial y un tiempo de vida media largo. Por lo tanto, se usan con cautela. Pues, ¿para qué usamos estos? Básicamente usamos el diazepam como anticonvulsivante. Ese es el momento en el que lo usamos. Sin embargo, el mismo diazepam, por tener tanto tiempo de vida media, genera adicciones. Entonces, para evitar que una persona se vuelva adicta a su propio diazepam, se ha creado el lorazepam. Es igual de potente, pero su tiempo de vida media es más corto para que no genere adicción. ¿Ya? Sin embargo, cuando un usiólogo quiere intubar a un paciente, requiere miorrelajación rápida, potente, pero de tiempo de acción corta. Entonces, ni el diazepam ni el lorazepam tienen tanta potencia y tanto poder miorrelajante como el midazolam. Acuérdate, midazolam con M de miorrelajación. Lo utilizan sobre todo para la intubación. ¿Ya? Y finalmente, para efectos ansiolíticos, para que una persona deje de estar ansiosa, yo tengo que pedirle que consuma un fármaco más tiempo, pero sin generar adicción. Entonces ahí se genera un problema hasta que descubrieron el alprazolam y también el clonazepam. Estos dos permiten darse por mucho tiempo, tienen una potencia intermedia, un tiempo de vida intermedio y por lo tanto no generan tanta adicción. Alprazolam y clonazepam. ¿Está bien? Listo. Ahora,
Si es que tú querías tratar a tu paciente solamente con fines de hipnosis, porque mucha gente se queja de insomnio, podías usar cualquier benzodiazepina, pero al día siguiente lo dejabas pepeado. Esa palabra han escuchado, pepeado. ¿Qué es alguien pepeado? Alguien que está sopni. ¿Y por qué? Porque está sedado. ¿Y por qué está sedado? Por una benzodiazepina. Entonces, las peperas usan benzodiazepina. Entonces, para evitar estar pepeado, o sea, sedado, usemos mejor un hipnótico. Entonces, si tú solo quieres inducir el sueño, tienes a los fármacos Z, se llama, porque es sopiclona, saleplón, solpile. Son los 3 fármacos del tipo benzodiazepínicos, pero que actúan principalmente como hipnóticos. Y el resto de los 4 efectos no se notan. ¿Ya? Bien. Como dato, esto es solo como un datito, actualmente la primera línea para tratamiento de insomnio es el Ramelteón o cualquier otro agonista del receptor de melatonina, por si acaso, porque esos no generan adicción, porque no son benzodiazepinas. Así que ojo al dato, ¿ah? El Ramelteón o el agonista de la melatonina no son benzodiazepinas, por si acaso, son hipnóticos. ¿Ya? Bien. Y para terminar, muchos pacientes que usan benzodiazepinas es porque tienen algún trastorno psiquiátrico y corren el riesgo de intentar suicidarse. Por eso mucha gente se intenta matar con benzodiazepinas y tú tienes que darle su antídoto, que es el flumazenil. Entonces, el antídoto para la intoxicación por benzodiazepina es el flumazenil. ¿Y por qué es antídoto, profe? Porque miren, actúa en el mismo lugar donde se pega la benzodiazepina. Es un antídoto directo. Es un antídoto directo. ¿Listo? Bacán. Entonces, con eso hemos terminado nuestra diapositiva de ansiólisis. Ahora vamos a conversar de litio, ¿correcto? Vamos a conversar de litio, ¿ya? Entonces, para conversar de litio tenemos que tener un pequeño background de una enfermedad conocida como bipolar. Y el bipolar requiere que haya un episodio maníaco. Para hablar de una persona bipolar requerimos de un episodio maníaco. Y la manía o episodio maníaco no es más que la liberación excesiva de noradrenalina y de dopamina. Entonces, si de forma masiva, inmediata, rápida, se libera noradrenalina y dopamina, entonces podemos sufrir un episodio psicótico, pero cuando se libera estos dos de forma sostenida y en una vía mesolímbica en forma concreta, podemos sufrir un episodio maníaco. ¿Ya? Entonces, la manía está muy ligada a la liberación de dopamina y obviamente a la liberación de noradrenalina. Entonces, en este dibujo que ven acá, vamos a hablar de la liberación de dopamina. ¿Ya? Entonces, esta dopamina que estás viendo acá, como ya les expliqué en la otra lámina, en neurotransmisores, actúa sobre su receptor dopaminérgico, en este caso puede ser el D1, o también actúa sobre su receptor dopaminérgico que puede ser el D2. ¿Ya? Eso los voy a explicar más adelante, porque uno estimula y el otro inhibe el AMP cíclico. ¿Ya? Eso es una cosa totalmente distinta. Sin embargo, estos neurotransmisores dopaminérgicos, sobre todo el D2, actúa en una vía de segundo mensajero mediado por inositol trifosfato. ¿Ya? Entonces, lo que se ha visto es que en los pacientes que tienen demasiada dopamina, es el episodio maníaco per se, cuando dábamos litio no se olviden, es un metal de la familia del sodio, por algún motivo mejoraban los síntomas. No se tenía claro, pero mejoraban. Y después se vio que este litio lo que hace es inhibir, vamos a poner acá por favor, inhibir la liberación de dopamina y de noradrenalina. O sea, bloquea, detiene la liberación de dopamina y de noradrenalina. Y por otro lado, como ven acá, el litio bloquea este segundo mensajero
de calcio a través del inositol trifosfato de la vía D2. Entonces se postula que los efectos del litio en la manía tienen que ver más con una inhibición de la liberación. Se evitan que se liberen los neurotransmisores. ¿Ya? En este caso dopamina y noradrenalina, principalmente dopamina. ¿Entendieron? Entonces, esa es la función concreta que tiene el litio. Pero ¿cuál es el problema? Que como el litio se tiene que tomar toda la vida, porque no se cura el trastorno bipolar, entonces acá tenemos que estudiar los RAMs, los efectos adversos. Tenemos que estudiar los efectos adversos. Entonces, acá les he pedido, por favor, tienen que sí o sí saber de memoria los efectos adversos del uso crónico del litio y también tienen que saber los efectos adversos de las intoxicaciones agudas. ¿Por qué, profe? Porque una persona bipolar tiende al suicidio. Entonces se tiende a matar con su propia droga, o sea, con su litio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes de uso crónico de litio? El más frecuente, como ven acá, es problemas del tracto gastrointestinal, gastritis, ¿ya? Luego tenemos poliuria, tenemos edemas, poliurias, edemas, y esos edemas hacen subir de peso. También se ha visto bastante temblor, ¿correcto? Como los efectos adversos más frecuentes. Respecto a los efectos cardiovasculares, se genera una arritmia, pero de origen sinusal. Arritmia sinusal. ¿Ya? ¿Qué más? Como efecto cardiovascular se ha visto que se aplana la onda T. Se aplana la onda. ¿Ya? Y en algunos casos extremos se ha visto cuadros de miocarditis. Bien. Hematología, yo me acuerdo así, ¿no es cierto? Entonces, el efecto del litio que se usa para el bipolar con B de bacteria. ¿Cómo es el perfil sanguíneo de una bacteremia? Hay leucocitosis, ¿no es cierto? Leucocitosis. ¿Cómo están los neutrófilos? Elevados, neutrofilia. ¿Y cómo están los glóbulos blancos, los linfocitos? Bajos, linfopenia. Acuérdate. B de bipolar con B de bacteria. El litio, que es para el bipolar, va con el mismo perfil de una bacteria. Leucocitosis con neutrofilia y linfopenia. ¿Ya? Bien. Esto es pregunta de examen. El trastorno más frecuente crónico del litio es la afectación renal. ¿Por qué? Porque el litio, como es un metal, se excreta libremente por el riñón. Y es más, lo que nosotros damos es carbonato de litio, ¿correcto? Calcio. Carbonato de litio. Entonces, al dar carbonato de litio, todavía complicamos aún más la excreción renal. Por eso lo que más hace a largo plazo es disminuye la tasa de filtración glomerular. Da fibrosis intersticial del riñón, ¿correcto? Da alteración tubular. Inclusive se ha visto en algunos casos puede dar injuria renal aguda, hasta en el 1% de los casos. Y diabetes insípida nefrogénica. Diabetes insípida nefrogénica. Todo eso es lo que da como cuadro renal el litio si se da crónicamente. Bien. En cuanto a endocrinología, da hipotiroidismo subclínico, da bocio y da hiperparatiroidismo. Hiperparatiroidismo. Entonces, ¿cómo yo me acuerdo? Bien fácil. El litio, que es carga positiva, obviamente se parece al sodio, que es carga positiva. Entonces, altera el canal de sodio-yodo, que es el de Wolff-Chaikov en la tiroides.
Entonces, si altera eso por su similitud eléctrica, genera un hipotiroidismo subclínico, no te vas a dar cuenta, y tu tiroides en compensación hace bocio para poder captar más yodo. Y si la tiroides está baja, acaba mi mnemotecnia, entonces la paratiroides tiene que estar alta. Pues, ¿no? Así como había neutrofilia con linfopenia, siempre al revés, entonces en este caso, hipotiroidismo, pero con el contrario, hiperparatiroidismo. ¿Ya? Muy bien. En el sistema nervioso central, el litio trae problemas cognitivos, ¿correcto? Se ha visto que puede traer temblores, convulsiones, ataxia, ¿ya? Temblores, convulsiones, pero eso es más frecuente en la intoxicación aguda, ¿ya? En la intoxicación aguda. En teratogénicos sí es importante, puede asociarse a polidramnios, a malformación de Epstein, ¿ya? Entonces sí es importante el litio en las embarazadas. No lo puedes quitar, pero sí tienes que monitorizar, al menos que use la concentración más baja posible, ¿ya? Bien. Ahora, profe, ¿qué pasa si una persona se intoxica con litio? Bueno, primero tienes que demostrar que está intoxicado. Recuerden que la dosis de mantenimiento es 1.2 miliequivalentes por litro de litio. Esa es la dosis de mantenimiento. Entonces, cuando una persona excede esta dosis, ya se está intoxicando. Y a partir de 1.5 ya decimos que es una intoxicación leve. Que aparece ataxia, temblor, como les dije. El temblor es grueso, o sea, no es como el Parkinson, sino es un temblor grueso. Hay disartria, nistagmus, letargia, debilidad y mareo. Eso es lo que ocurre al inicio en la intoxicación con litio. Si tú le subes la dosis por encima de 2, pregunta de examen, ya aparece las convulsiones, el estupor y el coma. Y esto se da, o te das cuenta, porque aparece primero hiperreflexia. Entonces, si un paciente con intoxicación de litio ya está con hiperreflexia, estupor y coma, preocupa. ¿Ya? Y finalmente, en los casos severos, voy a hacer con rojo, de más de 2.5 mil equivalentes, el paciente muere de oliguria y falla renal aguda. Esa es la causa final de muerte en el litio. Oliguria y falla renal aguda. ¿Ya? Bien, entonces eso es importante que recuerdes en los pacientes que consumen litio. Más adelante voy a volver esta lámina para conversar los lugares de acción de la dopamina, pero de otros fármacos. ¿Ya? Por ahora solamente hablemos del litio como un inhibidor de su liberación e interruptor del segundo mensajero de inositol trifosfato. ¿Listo? Ahora vámonos al otro espectro de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando una persona no está maníaca, sino más bien está triste? ¿Cómo se llama la tristeza? En medicina se llama depresión mayor, ¿cierto? La depresión mayor depende de qué neurotransmisor? Serotonina. La 5-hidroxitriptamina o serotonina. ¿Ya? Entonces, es importante en este gráfico entender de dónde se forma la serotonina. Entonces, recuerden, la serotonina, ¿qué es esto? La 5-hidroxitriptamida, esta molécula, viene del 5-hidroxitriptófano, que es su precursor inmediato, pero este vino del triptófano. No se olviden, entonces de la dieta recibimos el triptófano y la triptófano hidroxilasa lo transforma en 5-hidroxitriptófano. Y esta se transforma en el núcleo dorsal del RAFE en serotonina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo me acuerdo? Mira, porque la tirosina es el aminoácido precursor de la noradrenalina y dopamina. ¿Cómo me acuerdo que el triptófano es de la serotonina? Fácil. La serotonina, te dije, ¿para qué era el neurotransmisor? De la felicidad, de la alegría, correcto. Entonces yo te pregunto, cuando tú viajas, ¿te pones alegre? Claro, profe. ¿Cómo se dice viaje en inglés? Trip. Entonces el viaje, triptófano, te genera la molécula de la felicidad, serotonina. ¿Ya? Bueno, si alguien no se acuerda que la serotonina es de la felicidad, la otra mnemotecnia es tú sonríes con ese de serotonina.
sonríes con S de serotonina. Por si. Bueno, entonces esta serotonina, como ves, es la hormona o el neurotransmisor de la felicidad, pero su síntesis es principalmente de día. Por eso es que nosotros despertamos con un buen humor y lo mantenemos durante el día gracias a la serotonina. Y a la primera que dejamos de producirla, nuestro humor en el día va cambiando. ¿Ya? Pero esta serotonina del núcleo dorsal del RAFE, en la noche, en la glándula pineal, tenemos otro cambio, vamos a cambiar de color, otro proceso donde se acetila y luego se hace una metiltransferación y nos da la melatonina. La melatonina es un neurotransmisor que se produce a partir de la serotonina, que se produce en la glándula pineal y que ocurre de noche. Y ese es el que nos da un buen ritmo circadiano del sueño. Por eso es que tú vas a escuchar, en algunos libros vas a leer, que la melatonina es el neurotransmisor de la felicidad del sueño y la serotonina de la felicidad cuando estamos despiertos. Porque ambos se encargan de que el cerebro tenga un buen estado afectivo en esos momentos. Por ejemplo, una persona sin melatonina no puede conciliar el sueño o su sueño es de mala calidad. Y durante el día la serotonina mantiene nuestro humor de buena o mala calidad. Por eso, bien claro es ese dicho que dicen, las personas que tienen la conciencia tranquila duermen bien, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Porque si una persona está triste o tiene ansiedad o tiene un problema mental, probablemente se alteren sus neurotransmisores, incluido la melatonina, y no le va a dejar conciliar bien el sueño. En cambio, cuando uno está feliz, tranquilo, duerme como un bebé, dicen, ¿no? Porque es todo un ciclo. Recuerden, nuestras hormonas y nuestros neurotransmisores cumplen un ciclo, ¿ya? Y acá quiero hacer es una observación. El celular, la luz que libera es una luz LED. Y la luz LED es muy parecida a la luz de día. Entonces, cuando tú de noche te expones a tu celular porque estás viendo tu película antes de dormir, esa luz LED confunde a tu glándula pineal y le hace pensar que estás de día. Entonces no produce melatonina. Por eso la gente que ve tele antes de dormir o el celular tiene peor calidad de sueño que la que no. Por eso un hábito muy bueno para dormir es por lo menos 2 horas antes no deben tener estimulación con una computadora o con algo que tenga luz LED. Ese es un buen consejo, ¿no? Casi nadie lo cumple, pero tienen que saber. ¿Ya? Bien. Y finalmente, el dato que quiero darles es cuando esta cuando esta serotonina se degrada por la monoaminoxidasa, recuerda, la monoaminoxidasa, ¿ya? Es la enzima que degrada la serotonina principalmente. Esta se transforma en ácido 5-indol acético. Y este ácido 5-indol acético se puede detectar en la orina. ¿Y por qué es importante eso, profe? Porque las personas que producen demasiada serotonina tienen demasiado ácido 5-hidroxiindol acético. Ah, qué bonito, profe, mucha serotonina, mucha felicidad. No, la serotonina de los tumores carcinoides. Un tumor carcinoide se caracteriza por presentar demasiada serotonina. Pero tú te das cuenta porque produce en la orina el ácido 5-hidroxiindolacet. No te olvides que los carcinoides cursan con diarrea, flash o rubor facial y broncoespasmo. Esa es la triada de los tumores carcinoides. ¿Ya? Por favor, es dato, ¿ah? Dato. Muy bien. Entonces les hablé todo esto de la serotonina para que se vengan acá y hablemos de los antidepresivos. ¿Ya? Entonces, cuando una persona está depresiva es porque ha cumplido 5 criterios por 2 semanas acorde a la DSM-5. ¿Ya? Entonces, esa persona que está deprimida tiene 12% de probabilidad de cometer suicidio y por lo tanto debería medicarse. Por lo tanto, debería medicar. ¿Correcto?
Entonces, la medicación de una persona depende prácticamente, o sea, para depresión depende de ese riesgo de suicidio. Por eso se da. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la depresión? Como acabo de enseñarles, en la depresión disminuye la serotonina, pero luego la noradrenalina y finalmente la dopamina. Disminuyen todos. Siendo el más importante la disminución de la noradrenalina. Lo que más importa es la disminución de la noradrenalina. Entonces, esta disminución de noradrenalina, como estás viendo acá, perdón, de serotonina, esta disminución de serotonina que estás viendo acá, es el blanco terapéutico más importante de los antidepresivos. Los antidepresivos lo que buscan es evitar que disminuya la serotonina. Entonces, acá tienes una neurona serotoninérgica, como la puedes ver. Entonces, yo te hago una pregunta abierta. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Cómo puedes hacer para que haya más serotonina? Tres cosas. ¿Puedo producir más? Lo segundo, ¿puedo hacer que se libere más? O lo tercero, ¿puedo evitar que se degrade o recapte más para que esté más tiempo en la hendidura sináptica? Entonces, de los tres caminos, el que más ha servido es el último. ¿Cuál, profe? Evitar que esta serotonina que se liberó sea recaptada. Ese es el que más ha servido. Entonces, los inhibidores de la recaptación de serotonina son los fármacos más útiles para la depresión. ¿Y cuáles son estos inhibidores de la recaptación? Los antidepresivos tricíclicos. Acá está, ADT en español, antidepresivo tricíclico. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, SSRI en inglés. En español sería inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y finalmente, los inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalina, SNRI en inglés, que sería inhibidor de recaptación de serotonina noradrenalina en castellano. ¿Correcto? Esos son los. ¿Entendieron? Listo. Entonces, esos son los fármacos y su orden de descubrimiento fue primero los antidepresivos, segundo los selectivos y tercero los selectivos mixtos. ¿Ya? Por eso es que se indican así. Entonces, los antidepresivos tricíclicos, que eran los primeros que se descubrieron, tenemos a la cabeza a la amitriptilina, que es el más usado, y la clomipramina. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema con los antidepresivos tricíclicos? El problema radica en que los antidepresivos tricíclicos bloquean también el receptor alfa-1, el receptor histaminérgico y también bloquean el receptor muscarínico. O sea, son inespecíficos. Entonces, cuando bloquean el receptor alfa, el paciente hace problemas cardiovasculares. Cuando bloquea el receptor histaminérgico, suben de peso, tienen problemas con el sueño. Cuando bloquea el receptor muscarínico, tiene arritmias. Pregunta de examen. Entonces, la amitriptilina es el más antimuscarínico y es el que tiene riesgo de intoxicación y generar una arritmia letal. Se tiene que tratar con bicarbonato de sodio. ¿Ya? La clomipramina tiene un poco menos de riesgo, pero también es tóxica. Solo que esta se utiliza bastante para los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo refractario. Por lo tanto, los antidepresivos tricíclicos, por más que fueron los primeros en descubrirse, son los de segunda línea para indicarse. ¿Ya? Bacán. Entonces, ¿quiénes quedan de primera línea? De primera línea quedan los selectivos de serotonina o los selectivos de serotonina noradrenalina. ¿Y por qué, profe? Lo que pasa es que los primeros solamente te suben la serotonina y por lo tanto solo te suben el humor, este de acá. Pero los de abajo te suben la serotonina, pero también te suben la noradrenalina. Te suben estos dos. Entonces tienen mejor efecto. Lo malo es que como suben noradrenalina, no lo voy a poder dar en pacientes cardiópatas. Ese es el problema.
Entonces, la venlafaxina y la duloxetina son buenas opciones, pero están prohibidas en pacientes cardiópatas, porque generan arritmias, generan infartos. ¿Entendieron? En cambio, el citalopram, la fluoxetina, la paroxetina y la sertralina son los fármacos más indicados y no tienen una contraindicación concreta, o sea, en absoluto. Tienen contraindicaciones relativas, pero no absolutas. ¿Ya? Bien. ¿Qué dato tienen que saber de cada uno? El citalopram y el escitalopram son los más potentes o los más serotoninérgicos. La fluoxetina es la más desinhibidora, te desinhibe cuando alguien es deprimido y a la vez inhibido. La paroxetina, en cambio, es ansiolítico, te para. Acuérdate, paroxetina te para. Entonces, los depresivos ansiosos, ¿correcto? Para. Y finalmente, la sertralina es el más ubicuo, es el más utilizado, es el que lamentablemente tiene más efectos adversos. ¿Ya? ¿Y cuál es su gran efecto adverso de la sertralina que complica? Da impotencia sexual, ¿correcto? Impotencia sexual o disfunción sexual eréctil. ¿Ya? Es su principal efecto adverso. Pero no es una contraindicación absoluta, pero es un efecto adverso. ¿Entendieron? Entonces, esa es la función de estos fármacos de acá. Ahora, obviamente, los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, estos de acá, los pintaré acá, ¿no? De color azulito, porque también evitan la recaptación ¿de quién? De la noradrenalina. Ahí está. ¿Entendieron? Listo. Y se acuerdan hace un rato que les dije que estos antidepresivos tricíclicos bloqueaban también el alfa, como ven acá, el antidepresivo tricíclico, miren, bloquea el receptor alfa y eso genera la hipotensión. Y también se ha visto que el antidepresivo tricíclico evita la recaptación de norepinefrina, pero de forma indirecta. Entonces, por eso es que se dice que estos antidepresivos tricíclicos, estos de acá, son parecidos a estos de acá, pero inespecíficos. O sea, porque no lo hacen solamente en esos neurotransmisores. ¿Ya? Bien. Hace un rato creo que también ya les expliqué, no, espero que no se hayan olvidado, cómo el litio también evitaba la liberación de norepinefrina, ¿verdad? Les dije eso. Y actuaba en la vía del inositol trifosfato. ¿No se acuerdan que habíamos hablado de eso en el litio? Hace una lámina, listo. Pues con eso ya está tomando forma nuestro receptor completo de la teoría. ¿Ya? Bacán. Sin embargo, existe la opción de que el paciente no responda con estas drogas. Entonces tenemos que usar una droga adicional. Cuando queremos usar una droga adicional, o sea, queremos dar 2 fármacos para la depresión, le añadimos Ugimao. El inhibidor de la monoamina oxidasa, lo voy a marcar con rojo acá. El IMAO, habíamos dicho que era la principal vía enzimática que metabolizaba la serotonina. Entonces, el IMAO, concretamente, la selegilina, que es la que más se usa, también puedes usar isocarboxacida o fenelcina, pero la más usada es la selegilina. Son fármacos adyuvantes en casos de depresiones severas. Y profe, ¿por qué no se utilizan desde el inicio? No, porque tienen el efecto tiramina. El efecto tiramina. O sea, cuando una persona que consume IMAO consume tiramina, la tiramina se encuentra en los quesos curados, en esos quesos de color verde, azul, meos, ¿no? Meos raros, que usan los italianos para sus pizzas. Entonces puede hacer una tormenta noradrenérgica y morir de un infarto cardíaco. Hay que tener mucho cuidado con el efecto tiramina. ¿Listo? ¿Entendieron? Acá. Entonces, esa es la lógica de los antidepresivos. Bien. Ahora sí, estamos listos para conversar de los antipsicóticos. Ya, vamos a conversar de los antipsicóticos. Entonces, ¿qué deben ustedes recordar acá en los antipsicóticos? A ver. Entonces, los antipsicóticos son fármacos que se utilizan para los episodios esquizofrénicos, paranoicos o la psicosis. Pues, ¿qué quiere decir una psicosis?
Concretamente, una psicosis es cuando hay un exceso de dopamina. Eso es una psicosis. Pero no en cualquier sitio. La dopamina viaja por 3 vías principales en el cerebro. El tracto nigroestriatal, que es para el sistema extrapiramidal, el tracto mesolímbico, que es básicamente para la parte de las emociones, y el tracto mesocortical, que tiene que ver con la cognición, con la voluntad y con la inteligencia. Entonces se ha visto que en los esquizofrénicos, por algún motivo genético, aumenta la vía mesolímbica, lo cual explica los síntomas positivos, así le llaman. ¿Cuáles son los síntomas positivos? El delirio, las alucinaciones o el lenguaje desorganizado. Los delirios son los pensamientos irracionales, como por ejemplo cuando un loquito cree que lo controlan los aliens. Las alucinaciones es cuando vemos o oímos cosas que no existen. Y el lenguaje desorganizado es porque no podemos expresar bien nuestros pensamientos. Entonces, al parecer, estos signos positivos son justamente los que explican los cuadros psicóticos. Por eso es que lo que usamos como antipsicóticos son fármacos que bloquean estas vías. Entonces, para eso deben recordar que hay una vía dopaminérgica D1, que es una vía netamente excitatoria, que esta se ha visto más frecuentemente en la corteza prefrontal y en la vía extrapiramidal. ¿Correcto? Sin embargo, la que se ha visto implicada en el circuito límbico de los signos positivos es más la familia de 2. También está en otro lado, también está en prefrontal y todo, pero esta es la principal. Entonces, esta vía de 2 disminuye MP cíclico, aumenta potasio, baja calcio. Entonces, esta vía de 2 es la que se ha visto implicada en justamente estos cambios psicóticos. Por eso lo que buscamos básicamente es actuar o influir sobre este receptor. Entonces, como se dan cuenta acá, los fármacos antidopaminérgicos, o sea, los que bloquean la vía de 2, los antidopaminérgicos de 2, son los fármacos de elección para este evento psicótico. ¿Correcto? Esa es la lógica a la que se construyó. Muy bien. Entonces, vénganse acá a la izquierda, miren cómo se forma la dopamina. ¿Ya? La dopamina, primero tenemos acá fenilalanina de la dieta, y la fenilalanina hidroxilasa hepática lo transforma en tirosina. La tirosina se recapta, se transforma por la tirosina hidroxilasa en dopa. La dopa pasa a dopamina. La dopamina entra por su transportador de vesícula de monoamina, BMAT2, a la vesícula, y esta vesícula libera dopamina a la hendidura sináptica. Esta dopamina puede actuar en sus receptores D1 o D2 postsinápticos para la respuesta efectora, pero, y acá está el dato, pero el efecto antipsicótico se ve acá, en el autorreceptor. Acá es el duelo, ahí es, porque la vía de 2 está ahí. Entonces, cuando nosotros bloqueamos este receptor D2, parece que acá está el efecto importante de la dopamina, ¿correcto? No tanto en la parte postsináptica, sino en la presináptica. Entonces, es por eso que los antidopaminérgicos, como ven acá, han sido los fármacos clásicamente utilizados para la psicosis, ¿ya? Entonces, acá los tienen. Entonces, los antipsicóticos de primera generación, o también llamados antipsicóticos típicos, son el haloperidol, corrijan por favor, haloperidol y la clorpromacina. Haloperidol y clorpromacina, ¿correcto? Estos fármacos que están viendo acá tienen un gran efecto bloqueante sobre el receptor D2. Tienen un gran efecto bloqueante sobre el receptor D2. Pero ¿cuál es el problema? Que como tienen tanto efecto antidopaminérgico D2, con el tiempo se vio que también afectaban esta vía.
la vía nigroestriatal, ¿correcto? Entonces, al bloquear la vía nigroestriatal, esta de acá, la vía nigroestriatal, ¿ya? Entonces, estos fármacos generaban un sistema, o perdón, generaban una serie de signos y síntomas extrapiramidales, que eran el parkinsonismo, la distonía aguda, la acaticia y la disquinia. ¿Ya? Entonces, el parkinsonismo, ¿qué es? Temblor de reposo, rigidez, bradiquinesia, marcha festina. Este parkinsonismo, llamado parkinsonismo secundario, es por acción de fármacos antidopaminérgicos. Entonces ahí lo tienes, el temblor de manos, de reposo, rigidez, bradiquinesia, marcha festinante, es el parkinsonismo. Luego tenías la distonía aguda. La distonía aguda es la contracción muscular involuntaria aguda de un grupo muscular. Entonces acá tienes, por ejemplo, esto que ves, la tortícolis, ¿no? Se le contrae el esternocleidomastoideo y queda con la cabeza así, tortícolis. O el blefaroespasmo, empieza a cerrar los párpados. Esas son distonías agudas, ¿ya? ¿Qué más puede ocurrir, profe? La acaticia. La acaticia es la necesidad imperiosa de moverse. La persona quiere moverse. Ahí está. Por eso en los dibujos animados tú ves cómo los locos están caminando de un lado a otro en el manicomio. ¿No? ¿Has visto los dibujos? O el pato Lucas cuando actúa de loco, cómo se mueve de lado a lado. Eso es acaticia. Necesidad imperiosa de moverse. Y finalmente, la disquinesia tardía, eso ya es irreversible y es cuando se alteran los movimientos de la cara, sobre todo de los músculos de la masticación, y la persona parece que estaría rumiando o viendo así la boca todo el día. Entonces, si has visto a los viejitos, bien viejitos, que les tiembla la mandíbula, es una disquinesia tardía por envejecimiento. ¿Ya? Y un efecto adverso adicional que no se los puse ahí en esa lista es que la dopamina inhibe a la prolactina y si te doy un antidopaminérgico, entonces va a haber hiperprolactinemia y al haber hiperprolactinemia va a haber galactorrea. ¿Correcto? Entonces otro efecto adverso es ese, la hiperprolactinemia con galactorrea. ¿Listo? Entonces, esa era la historia de los loquitos que tomaban aloperidol y clorpromacina. Les iba muy mal, les iba muy mal. Entonces, con el tiempo dijeron, oye, pero al parecer, este efecto de la dopamina, del autorreceptor, no parece necesariamente estar ligado a la dopamina. Y apareció un receptor, un autorreceptor de serotonina, 2A. ¿Correcto? Entonces se ha visto que el efecto principal antipsicótico era actuar sobre estos autorreceptores, que terminaban haciendo una función similar a estos de acá. Entonces, con el tiempo se descubrieron los antipsicóticos de segunda generación o atípicos. Y estos atípicos tenemos a la risperidona como su principal exponente. Hay más, ¿ah? Clozapina, quetiapina, olanzapina y risperidona son los principales. Pero de los cuatro, el que más se usa, el que se da en niños, el que se da en gestantes, es la risperidona. Y esta risperidona que ves acá no te produce estos efectos adversos tan marcadamente. ¿Por qué, profesor? Porque mira, solamente este cachito de su efecto farmacológico es contra la dopamina. ¿Y de quién es el grueso, profe? De su acción serotoninérgica o antiserotoninérgica 5-HT2A. Su principal efecto es serotoninérgico. Entonces, ese fue el gran avance, el gran descubrimiento, y con eso está entendido por qué se utiliza de primera línea estos fármacos en la esquizofrenia. ¿Ya? Ahora, la clozapina no tiene ni siquiera un cachito de D2. Por eso si te preguntan,
¿Quién es peor para efectos extrapiramidales? ¿Risperidona o clozapina? Risperidona, porque clozapina no tiene nada. El problema con la clozapina es que daba a granulocitosis y eso es letal. Entonces, bueno, se usa risperidona. ¿Ya? Bien. Sin embargo, hay un pequeño problema cuando tú das estos fármacos antidopaminérgicos. ¿Cuál, profe? Si es que yo bloqueo el receptor D2, entonces mi cerebro dice, oye, un momentito, no está actuando mis vías dopaminérgicas. Entonces vamos a producir más dopamina. Y de pasadita también se activa la síntesis de la noradrenalina. ¿Por qué? Porque ambas vías son compartidas. La dopamina y noradrenalina comparten vías enzimáticas. Entonces la persona empieza a producir demasiada noradrenalina y dopamina. ¿Y cómo se llama eso, profe? Se llama síndrome neuroléptico maligno. El síndrome neuroléptico maligno es una complicación rara, pero fatal del uso de antipsicóticos. Entonces, como tú te darás cuenta, la persona por exceso de dopamina y de noradrenalina tiene efectos sistémicos. ¿Como cuáles, profe? Midriasis. Midriasis, ¿correcto? Temblor. Temblor. Hace taquicardia. Taquicardia. Hace hipertensión arterial. Entonces, todo esto, el temblor, la midriasis, la taquicardia y la hipertensión arterial, lo llevan a un riesgo de muerte por infarto de miocardio agudo o por injuria renal aguda por rabdomiólisis. Por eso estas personas tienen que irse a UCI. El manejo es sintomático en UCI. ¿Ya? Ese es el famoso síndrome neuroléptico maligno. Explicado, ¿verdad? Entendido. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado esta parte de antipsicótico. Ahora, vuelvan acá. Yo les había dicho en el litio que íbamos a conversar de dónde actuaban los antipsicóticos. Entonces, vean acá cómo los antipsicóticos actúan en el receptor D2, tanto presináptico como el postsináptico. Hemos quedado que principalmente en el presináptico. ¿Ven? Tenemos casi todo ya de la dopamina. Lo único que nos falta, que vamos a estudiar más adelante, son los estimulantes, como la cocaína, que lo que hacen es al revés, aumentar la dopamina, ¿correcto? No bloquear el receptor, sino lo contrario, aumentar la dopamina porque evitan su recaptación. Eso vamos a ver después. Ya solamente quiero que sepan que en dopamina se estudia tres cosas. El litio, que evita su liberación, los antipsicóticos, que bloquean su receptor D2, y los estimulantes como la cocaína que evitan su recaptación. ¿Ya? Bien. Entonces ya está explicado todo esto. Vamos ahora a la parte más importante que son los anticonvulsivantes. ¿Ya? Entonces acá sí voy a hacerme un cambio de tomita. Ya está, porque necesito que vean la pantalla en grande. ¿Ya? Necesito que vean la pantalla en grande. Entonces, los anticonvulsivantes, como ven acá, son de múltiples sitios de acción. Hay demasiados. Y es por eso que yo les estoy pidiendo, ¿correcto? Es por eso que yo les estoy pidiendo acá que traten de aprenderlos en función de lo que realizan, ¿correcto? Entonces, en función de lo que realizan. Por ejemplo, perdón, vamos a usar esta toma de acá. Sorry. ¿Ya? Entonces vamos a aprender los anticonvulsivantes en función de lo que realizan. O sea, en función de si bloquean el GABA o si aumentan el GABA o si bloquean sodio o si bloquean calcio. ¿Correcto? Vamos a hacer en función de los receptores. Entonces empezamos acá. En toda señal de neurotransmisión, esto viene, como les dije, se libera el neurotransmisor, pero ¿gracias a quién? ¿Se acuerdan? Gracias al canal de calcio voltaje dependiente.
Entonces, este canal de calcio voltaje dependiente que ven acá, este es el que se encarga de liberar a la vesícula. ¿Se acuerdan o no? Claro. Entonces, si esta vesícula es obviamente el NMDA o el AMPA, que eran el NMDA o el AMPA, excitadores, profesor, entonces los receptores de NMDA y AMPA son los principales causantes de las convulsiones. También se los dije. Entonces, estos receptores de NMDA y AMPA son los principales responsables de las convulsiones. Por lo tanto, los fármacos que sean antagonistas del glutamato, habíamos quedado que el glutamato y el aspartato son los principales. En este caso, el glutamato es el más importante, eso también quiero que recuerdan. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador, ya recuerden eso. Entonces, el glutamato, ya que sería el antagonista pues, del GABA, este glutamato actúa sobre su receptor NMDA y AMPA, ¿ya? Entonces, este glutamato o estos receptores, si son antagonizados, entonces tenemos el máximo efecto anticonvulsivante. Por eso, miren, el felbamato, que bloquea el AMPA, el magnesio, que bloquea el AMPA, y el topiramato, que bloquea el NMDA, son los principales anticonvulsivantes en potencia. Y por acá abajo, el ácido valproico también bloquea al NMDA, por si acaso. ¿Ya? Eso también habría que aumentar aquí. El ácido valproico también tiene un efecto sobre el NMDA. ¿Ya? Es un efecto indirecto, pero existe. Entonces, de estos cuatro, ya acuérdense que el topiramato y el valproato son más seguros porque bloquean el NMDA. En cambio, los que bloquean AMPA son peligrosos. Por eso magnesio solo usamos en casos extremos, como por ejemplo en eclampsia, ¿correcto? Y el felbamato se reserva para enfermedades epilépticas refractarias. ¿Ya? Bien. Sin embargo, ¿qué pasa, profe, si no me quiero ir tan así, tan a lo bestia? Pues no me quiero ir hasta el bloqueo final. Entonces podemos hacer otra vía, que es el bloqueo de los canales de sodio. Ustedes recuerden que para que haya una liberación o para que haya una apertura del canal de calcio voltaje dependiente, primero tuvo que llegar un potencial de acción a través de un canal de sodio voltaje dependiente, ¿no? Entonces podemos bloquear solamente este canal con carbamazepina, con lamotrigina, con oxcarbamazepina o con fenitoína. Podemos bloquear solo este canal y por eso estos son los anticonvulsivantes de espectro reducido. Son los anticonvulsivantes de espectro reducido. Reducido. ¿Ya? Porque solo bloquean el canal de sodio voltaje dependiente. ¿Está bien? Sencillo, ¿verdad? Ya. Estos se usan para las crisis parciales. Las crisis parciales. ¿Listo? Vaca. Ahora, existe, correcto, existe una opción adicional. ¿Y qué tal, profe, si en vez de bloquear un canal excitador, ¿por qué no potenciamos un inhibidor? Ah, qué buena idea. Entonces, ¿cuál era el inhibidor por excelencia? El GABA, ¿no? ¿Y se acuerdan cuál era su receptor? El receptor GABAérgico, que metía ¿qué? Cloro, ¿no? Qué bacán. Entonces, se crearon una serie de fármacos que intervenían en estas neuronas inhibitorias, que eran las que liberaban GABA. Por ejemplo, las benzodiazepinas, el fenobarbital, que les dije, potenciaban la acción del GABA porque actuaban en el receptor, les expliqué hace un rato, como anticonvulsivante. O la tiagabina inhibía la recaptación del GABA, que lo hacían los astrocitos, que les dije que las aminas se recaptaban con los astrocitos protoplasmáticos. O la transaminasa del GABA, que lo metabolizaba, es inhibido por la vigabatrina. Entonces, un inhibidor de la transaminasa es la vigabatrina. Entonces, todos estos fármacos que ven acá son fármacos también de espectro reducido. ¿Por qué, profe? Porque la benzodiazepina y el fenobarbital solo actúan en el
GABA en el receptor, la tiagabina solo en el recaptador, la vigabatrina solo en la enzima. Entonces eran fármacos espectro reducido que podían usarse también en las crisis parciales, porque eran de espectro reducido. Pero ¿cuál es el problema de dar estos fármacos? La sedación. Te sedan, pues, te quedas de sueño. Entonces, una persona que le dan estos fármacos se queda de sueño. Por eso siempre estos fármacos son como fármacos adyuvantes de segunda línea. Siempre son de primera línea los que bloquean los canales de sodio, ¿ya? Para lo que son crisis parcial. ¿Entendieron? Ya. Y se ha visto que inclusive antes de ir a las benzodiazepinas o a los barbitúricos o tiagabina, antes de eso existe un paso, le voy a llamar 1.5, ya solo para que lo entiendan, un paso previo, que eran estos fármacos como la gabapentina, la pregabalina, que se crearon con intención GABA, no funcionó en GABA, oh sorpresa, pero funciona en la subunidad 2-alfa presináptico de los canales de calcio voltaje dependiente. Entonces, en estos canales de calcio presináptico voltaje dependiente, la gabapentina y pregabalina actúan y son una buena alternativa de segunda opción antes de llegar a un sedante. ¿Ven? Por eso quiero que lo entiendas así. Eso sería el uso de la gabapentina y pregabalina. ¿Ya? Bien. Finalmente, si es que estamos frente a una convulsión generalizada, no me queda otra opción que utilizar estos antagonistas del glutamato. Y dentro de esos antagonistas del glutamato, miren cómo el topiramato y el valproato, que eran los buenos, los que eran más seguros, miren cómo el topiramato, el valproato, también actúan. Voy a cambiar de color, ¿ya? Para que esto quede claro. Voy a ponerlo con rojo, ¿ya? Miren cómo el topiramato acá, y bueno, el valproato acá, para que no se me tape ahí, también actúan potenciando al GABA. ¿Ven? Potenciando al GABA. Y miren cómo actúan acá también, bloqueando el canal de calcio, el topiramato. Ahí lo tienes. Entonces, esos fármacos, topiramato y valproato, tienen efectos adicionales en varios receptores, por eso se conocen como de amplio espectro. ¿Ya? Entonces, el topiramato y el ácido valproico son de amplio espectro. ¿Entendido? Listo. Bueno, esto de la lamotrigina y la carbamazepina de acá es un efecto mínimo, así que no quiero que lo aprendan para que no se me confundan. ¿Ya? ¿Entendieron hasta acá? Muy bien. Entonces, a todo esto surgió un nuevo problema. ¿Cuál? Existe una epilepsia donde el problema está en los canales de calcio, pero postsinápticos. Los canales de calcio de corriente o de umbral bajo se llama, ¿ya? Los canales de calcio de umbral bajo, ¿ya? Tipo L, y estos se encuentran en el diencéfalo. Y estos se encuentran en las crisis de ausencia. Y las crisis de ausencia son frecuentes en los niños. Entonces se ha visto cuando se descubrió que las crisis de ausencia que se dan en los niños se debe a un problema del canal de calcio de umbral bajo en el diencéfalo, y el único fármaco que le hacía un efecto importante era el ácido valproico. Entonces, por eso el ácido valproico terminó siendo el tratamiento también de estas crisis de ausencia. Pero luego se descubrió que la etosuximida también podía cumplir esa función de forma específica. Entonces, para estas crisis de ausencia de los niños por el canal de calcio, se descubrió la etosuximida. Por eso es el fármaco de elección para crisis de ausencia típicas, porque es menos tóxico que el valproato. Es menos. ¿Entendieron? Bien. Entonces, hasta ahí hemos explicado
los fármacos de amplio espectro, topiramato y ácido valproico, los de espectro reducido y los sedatos, ¿ya? Sin embargo, todos estos tienen efectos adversos. Miren, muchachos, el ácido valproico te da náuseas, vómitos, temblor, subes de peso, se te cae el pelo, es hepatotóxico, te da pancreatitis y te da todo tipo de penias, leucopenia, trombocitopenia, anemia, penias. Entonces, es tóxico, ¿ya? También trae defectos del tubo neural, es complicado. Por eso se reserva para el final. La fenitoína que habíamos visto arriba te da nistagmus, hipertrofia gingival, hirsutismo, rasgos faciales toscos, discrasias sanguíneas, síndrome de Steven-Johnson, hepatotoxicidad, polineuropatía, ataxia y lupus inducido por fármaco. Por todo eso también la fenitoína no está indicado de inicio porque es muy tóxica, ¿ya? Entonces, la carbamazepina vendría a ser, entre comillas, el menos tóxico de los de espectro reducido, porque solo da un poco de diplopía, hiponatremia, una neutropenia tolerable, rash, que son sus principales efectos adversos. Sin embargo, si aparece agranulocitosis, anemia plástica, Steven-Johnson o ataxia, también se contraindicaría. Así que la carbamazepina no está libre de efectos adversos. Y el fenobarbital simplemente ya no se usa porque da sedación, impotencia, da necrólisis epidérmica tóxica, hepatotoxicidad y distrofia escapulohumeral. O sea, ni siquiera se utiliza. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner con una X. Este no se utiliza, este es de primera línea, este es de segunda opción y este también es de segunda opción. ¿Por qué? Porque antes del valproato preferimos el topiramato. ¿Ya? Bacán. Y finalmente, la etosuximida de los niñitos te puede dar náuseas, vómitos, cefalea, sedación, agitación, eritema multiforme y Steven-Johnson, pero muy raro, muy raro. Por lo tanto, estos son mucho más buenos, o sea, son mucho más tolerables para los niños, no se olviden, ¿ya? Que tienen crisis de ausencias, que bloquea qué canal de calcio de corriente lenta, o de umbral bajo, perdón, de umbral bajo. ¿Listo? Bacán. Entonces, a toda esta pregunta tú dirás, entonces, profe, ¿qué fármaco le voy a dar a mis pacientes con convulsión? Bueno, tienes que elegir entre todos ellos, aunque existe uno que vas a acordarte. El que menos efectos adversos tiene y por lo tanto es el que más se prescribe por su seguridad, es el levetiracetam. El levetiracetam lo que hace es bloquear acá la formación de la vesícula sináptica. Entonces el levetiracetam actúa a nivel del transportador de neurotransmisores en la vesícula. ¿Ya? Ahí actúa. Entonces, este es el más tolerable, el que menos efectos adversos tiene y se usa para crisis generalizadas antes de dar el valproato o inclusive dar topiramato. ¿Listo? Bacán. Entonces, ese era nuestro repaso de los anticonvulsivantes. Ahora sí, ya podemos volver. Ahí está. Entonces, vamos a conversar ahora de 3 enfermedades en concreto que son súper sencillas: Parkinson, demencia y cefaleas. ¿Está bien? Entonces recuerden, un paciente con Parkinson, ¿cuál es su gran problema? No tiene sustancia negra porque se ha degenerado, entonces está bajo en dopamina. Si está bajo en dopamina, como ven acá, el tratamiento ¿cuál será? Darle dopamina. Entonces, si yo le doy dopamina al paciente, esta es la barrera hematoencefálica, mire, este es el cerebro, esta es la sangre periférica. Entonces, si yo le doy dopamina a una persona por vía oral, esta dopamina va a generar muchos efectos adversos, sobre todo del tracto gastrointestinal. Demasiados efectos adversos. Entonces, no conviene darle esta dopamina. ¿Correcto? Ya. Entonces, lo que hacemos es, aparte que la dopamina no va a atravesar la barrera hematoencefálica, por si acaso. Entonces, lo que hicieron los
farmacólogos fue darle levodopa. La levodopa es un paso previo que sí atraviesa la barrera hematoencefálica a través del transportador de L-aminoácidos. La levodopa sí sirve. Muy bien, hemos conseguido pasar la barrera hematoencefálica y no generamos efectos adversos. Sin embargo, existe en el plasma una dopa de carboxilasa que lo vuelve dopamina. Entonces, eso nos generaría efectos adversos. Por eso, siempre que das levodopa, debes combinar con carbidopa para inhibir a la dopa de carboxilasa. ¿Entendieron? Bacán. Ahora, si es que esta levodopa se metaboliza por otra vía, por la de la COM, ya, CO-metiltransferasa, es otra vía de metabolismo, entonces te va a dar este residuo que no tiene efecto adverso, pero pierdes el efecto de la droga. Entonces, cuando no quieres perder efecto de la levodopa o quieres potenciarla, le puedes añadir entacapona o tolcapona, que son fármacos que inhiben a la COM, sobre todo la tolcapona, que también inhibe a la COMT, pero dentro del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, cuando añadimos inhibidores de la COMT, como la tolcapona o entacapona, cuando queremos potenciar el efecto de la levodopa. ¿Ya? Eso ocurre cuando el Parkinson está avanzado. ¿Ya? Sin embargo, hay un problema. ¿Cuál, profe? La levodopa, cuando pasa por la dopa de carboxilasa del sistema nervioso, produce dopamina. Ya, profe, ¿cuál es el problema? Es que esta dopamina tiene un efecto adverso. ¿Cuál es? Esta dopamina genera disquinesias. Se llama disquinesia asociada a levodopa. Es el fenómeno de wearing off y el fenómeno de on-off. Wearing off y on-off. Entonces, para evitar esta disquinesia por levodopa, lo que han hecho los farmacólogos y los clínicos es, antes de dar levodopa, para no llegar a este efecto de wearing off y de on-off, eso vamos a ver en clínicas de neuro, es un efecto malo para el paciente, vamos a dar mejor un agonista dopaminérgico. Entonces, los agonistas del receptor de dopamina se utilizan antes de la levodopa. Y ahí tenemos a la bromocriptina y la pergolida y el pramipexol o ropinirol. ¿Cuál es el problema? Que la bromocriptina y pergolida traen efectos cardiovasculares serios, mientras que el pramipexol y el ropinirol no. Entonces, estos fármacos son de elección cuando el Parkinson debuta antes de los 70 años, para no llegar a este efecto de la disquinesia. Pero si el Parkinson debuta pasado los 70 años, tienes que darle levodopa porque el paciente ya le quedan 15 años de vida como máximo, entonces tiene que, caballero, tratarse. ¿Correcto? Entonces, esa es la lógica de usar los fármacos antiparkinsonianos. Ahora, puedes añadir selegilina o rasagilina si es que quieres potenciar el efecto y no puedes usar tolcapona, porque estos de acá inhiben a la MAO. Pero ya te dije cuál es el problema de usar inhibidores de la MAO, el efecto tiramina. Mucho cuidado, el efecto tiramina que ya te expliqué. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a conversar los fármacos antidemenciales. Entonces, miren, cuando ustedes hablan de la síntesis de acetilcolina, no lo voy a tocar a detalle acá, eso es más importante en el sistema autónomo. Recuerden que la colina entra por su transportador, por su cotransportador de colina-sodio, ahí lo tienen, se junta la acetil-CoA, ¿ya? Y por la colina aciltransferasa se forma acetilcolina. Esta acetilcolina entra a la vesícula y esta se libera después de la activación del conducto de calcio voltaje dependiente. Se libera la acetilcolina y esta actúa en sus receptores, que pueden ser los receptores nicotínicos o muscarínicos, ¿no es cierto? Puede actuar en el receptor nicotínico o en el receptor muscarínico. Va a depender de dónde está. ¿Correcto? Correcto. Entonces, lo que acá ocurre, ¿ya? Lo que acá ocurre en este
en en esta enfermedad del Alzheimer, en la demencia del Alzheimer, es que estas neuronas colinérgicas dejan de funcionar. Entonces ya no hay la sinapsis y se pierde la sinapsis. Por lo tanto, para tratar de ganar acetilcolina, tenemos que hacer lo siguiente. Esto que ven acá es la acetilcolinesterasa. Es una enzima que degrada la acetilcolina, la vuelve acetato y colina. Entonces, si yo quiero evitar que se destruya mi acetilcolina, tendré que bloquear a la acetilcolinesterasa. Por eso, el donapecilo, la ribastigmina y la galantamina son inhibidores ¿de quién? De la acetilcolinesterasa. La diferencia está en que el donapecilo es reversible y selectivo, la ribastigmina es pseudo reversible y la galantamina es reversible, pero también es modulador presináptico del receptor nicotínico. Entonces, estos tres fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa son los de elección para manejar Alzheimer de forma sintomática, ¿ya? De forma sintomática. No se olviden, ya como dato adicional, que la toxina botulínica en el botulismo bloquea la liberación de la vesícula de acetilcolina. Ese es un dato, ya que no deben olvidarse porque es para patología de placa motor. ¿Ya? ¿Cuál era, profe, el principal lugar donde se formaba acetilcolina? Acá. El principal lugar era acá, el núcleo magno, el núcleo basal de May. El núcleo basal de May. En el núcleo basal de Meiner se produce la acetilcolina para la cognición, para las praxias, para la vía visual, pero sobre todo esta vía que ven grande acá que estoy marcando, para el hipocampo. Porque ¿qué se hace en el hipocampo? Se pasa la memoria de corto a largo plazo. Acá es donde ocurre el aprendizaje. Todos ustedes están ahorita aprendiendo gracias a su hipocampo. ¿Cómo es eso, profe? La información que yo les doy, que llega acá a su prefrontal porque me están escuchando, están viéndome y están tratando de interiorizar todo lo que hablo, esa información se procesa y esa información viaja al hipocampo para pasar a su memoria de largo plazo. Por eso, si ustedes no repasan la clase, se van a olvidar, porque acá es solo una sinapsis. Pero si ustedes repasan y releen la clase, esa memoria pasa a un circuito sináptico que dura más tiempo. Y si eso lo siguen leyendo y lo explican, como en mi caso que yo enseño, eso ya pasa a la memoria a largo plazo definitiva y no te olvida. ¿Ya? Yo literalmente podría estar con una caja de cerveza encima y mientras esté consciente, obviamente, yo podría hacer una clase algo decente, ¿no? Y dictarles con buenos datos, porque esta memoria ya no se toca, está recontrametida, porque es una clase que siempre la hago. Pero si tú me dices para hacer algo nuevo, memorizar algo nuevo, y me das media cervecita, ya me olvidé. Porque si tú inhibes a tu cerebro, no puedes grabar bien la memoria y ya fue tu memoria. Así que cuando ustedes quieren aprender, recuerden ese concepto. La memoria a largo plazo se pasa del prefrontal a la corteza a través del hipocampo. ¿Ya? Bien. Bueno, y para terminar, los pacientes con Alzheimer avanzado, ¿ya? Se ha visto que la memantina, como ves acá, la memantina, ojo, no la galantamina, la memantina bloquea los receptores abiertos de glutamato, ¿correcto? Estos receptores NMDA que actúan con glutamato se ha visto que son neurotóxicos. ¿Por qué? Porque meten mucho calcio. ¿Ya? Entonces, la memantina aparentemente previene el deterioro más rápido del Alzheimer, evitando que este canal abierto deje entrar mucho calcio. ¿Ya? Esa es la idea de la memantina y por eso se da al final en el Parkinson. ¿Listo? Bacán. Y finalmente, antes de concluir esta primera parte, vamos a hablar de los fármacos para la cefalea o para las migrañas. Acá solamente lo voy a mencionar. La cefalea es un fenómeno porque hay un problema nervioso, pero también es un problema vascular. Entonces, cuando hagamos
en neurología, en clínica, la parte de cefaleas, quiero que sepan que la cefalea es un problema neurovascular. O sea, chicos, hay una disfunción nerviosa y una disfunción vascular. ¿Ya? Disfunción nerviosa y disfunción vascular. Por lo tanto, el paciente va a hacer una clínica de migraña característico por náuseas, vómitos, sonofobia y fotofobia. Eso es la parte nerviosa. Y aparte tiene dolor pulsátil, hemicráneo de moderada intensidad de 3 horas, de 4 horas, perdón, a 3 días de duración, que no le deja hacer sus actividades. Eso es porque tiene un componente vascular importante. Entonces, para tratar la migraña, lo que hacemos es tratar los ataques. Como cualquier dolor, se empieza con analgésicos simples, aspirina, metamizol, de preferencia. Codeína no se usa mucho, más es aspirina. Pero si no responde con esto, también puedes usar ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco o ácido mefenaco. Inclusive, de preferencia es que utilices paracetamol a dosis altas, que es venosgastrolesina. Pero cualquier AINE te sirve, ¿ya? Como estos pacientes tenían náuseas y vómitos, les dije, náuseas y vómitos, entonces se suele añadir metoclopramida o domperidona como antiemético. ¿Está bien? Como antiemético. Sin embargo, cuando ya está el evento vascular desencadenado, o sea, la migraña es moderada hacia severa, la única forma de parar ese dolor es con agonistas de los receptores de serotonina que se ha visto que evitan la liberación de ese dolor vascular. Sumatriptán, rizatriptán o solmitriptán son los más utilizados, ¿ya? Pero eso es con las fases severas, a moderadas a severas. Y antiguamente, que ahora ya no está indicado, se usaban los alcaloides del ergot, como la ergotamina, para las crisis migrañosas severas, pero ya no se indica. Profe, pero yo tomo, está mal. Pero profe, venden en la farmacia, está mal. No se debe usar porque los alcaloides del ergot suben la presión arterial y pueden generar cardiopatía. ¿Listo? Y finalmente, hay un grupo de pacientes que tienen tan mala suerte que les da demasiados episodios de migraña, demasiados. Entonces, lo que se busca en ellos es prevenir ataques futuros. Y para prevenir se ha visto que los beta bloqueantes, los antidepresivos tricíclicos, los calcio antagonistas centrales como la flunaricina pueden servir. Pero también se vio que los anticonvulsivantes como el valproato y el topiramato también sirven. Entonces, los fármacos más usados para prevenir migraña, propranolol, amitriptilina, flunaricina, valproato y topiramato. ¿Listo? Entonces, eso solamente era una mención de qué fármacos utilizamos en cefalea debido a la fisiopatología de la... ¿Correcto? Espero que les haya gustado nuestra clase. Conmigo será hasta la siguiente. ¿Ya? Cuídense. Chao, nos vemos. Ok, chicos, entonces nos vemos el próximo jueves. Repasen bien, les voy a mandar este video. Repasen bien esta parte. Y por favor, próximo jueves hacemos todo lo que es patología de en este sistema nervioso central. Tema de corticoides, ¿sí lo hemos hecho? Sí, claro, sí hemos hecho una en inmuno hemos hecho corticoides. Ahora, si hay algo explícito que quieran que me explaye, lo puedo hacer en el resumen final. En el resumen final, ¿cómo se llama? En el resumen, sí he pasado lista, ahí está dentro del sistema, yo lo puse. En el resumen final, mándenme qué temas específicos quieren que abunde un poco más y para poder, vamos a tener 4 horas ese día, ¿ya? Ok, chicos, entonces, como les dije, mándenme las preguntas, les he puesto que tienen duda de los exámenes, mándenme los temas que quieren que se trate
en el resumen final. ¿Ya? Cualquier cosa estamos para coordinar. Próximo jueves nos vamos a extender un poquito, así que traten de tomar previsión. Vamos a ver si podemos empezar 5:30, no sé si es factible, y tratar de terminar 8:30 para poder abarcar todo. Y siguiente jueves, que es 23, hacemos el resumen. La lista, si no, háganla con el delegado. Los dejo con él, ¿ya? Muchas gracias.